En primer lugar, va a participar doña Sandra Casado Nava. Sandra viene en representación de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Es graduada en Educación Infantil y Educación Primaria. Tiene un máster en Neuropsicología y Educación Universitaria Internacional. Asimismo, es técnico deportivo superior de Salvamento y Socorrismo por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, coordinadora de la Escuela Leonesa de Salvamento y Socorrismo, delegada de esta Federación Leonesa de Salvamento y Socorrismo y desde hace muy poquitas fechas directora de Igualdad de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo y felicitarla porque desde ayer mismo prácticamente, o al menos así lo hemos visto en prensa, comenzará a formar parte de la Comisión de Rescate de la Organización Europea de Salvamento y Socorrismo. Así que, sin más, Sandra, por favor, si nos acompañas a la mesa. En este momento yo me retiro. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a las entidades organizadoras por la invitación a poder participar en estas jornadas técnicas sobre actividades acuáticas, seguridad en accidentes y lesión medular traumática. Y posteriormente voy a pasar con mi presentación sobre el Informe Nacional de Ahogamientos, comúnmente conocido con las siglas INA, llevado a cabo por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. ¿Qué es esto del Informe Nacional de Ahogamientos? Este informe comenzó a realizarlo la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo en el año 2015, ya que se comprobó que existía una falta de preocupación por el Estado español en la elaboración de estadísticas que hacían referencia a las personas que fallecían ahogadas en medios acuáticos. Se dieron cuenta desde la federación que estas cifras eran realmente altas y lo que llevaba a una alarma posterior y procedieron a la elaboración de dicho informe que se va actualizando día a día, mes a mes e incluso existen comparativas de unos años a otros y de unas comunidades a otras, que posteriormente veremos representado en unos gráficos. ¿Qué llevó a la creación de este informe? La falta de señalización de peligros o bien el desconocimiento de señales internacionales dentro de la seguridad acuática. ¿Por qué esta falta de desconocimiento de señales? Ya que no existe una homogenización de dichas señales. No son las mismas señales de peligro, de advertencia, las que se utilizan en España que las que se utilizan en el resto de Europa. Entonces, he aquí uno de los grandes problemas, ya que España somos un país que recibe gran cantidad de turistas extranjeros, entonces al no compartir la misma señalización conduce a que se produzcan ahogamientos por falta de reconocimiento y comprensión de dichas señales. También procedía y no había una legalización, una normativa legal que regulara todo el tema de la seguridad acuática en este medio y tampoco existía hasta el momento en el que la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo comenzó un informe o una estadística que evaluara y contabilizara las personas que fallecían o perdían la vida ahogadas en cualquier medio acuático, bien sean espacios acuáticos naturales o instalaciones acuáticas naturales. ¿Qué objetivos generales plantea dicho informe? Por un lado, difundir y dar alcance al Informe Nacional de Ahogamientos con el objetivo de que todos los municipios y todas las personas que bien se vean afectadas o no conozcan la problemática que hay y además disponer de una información y unas estadísticas en materia de ahogamientos que permitieran poder llevar una comparativa para realizar unos informes y ser más efectivos a la hora de proponer soluciones y llevar a cabo las medidas. Dentro de los objetivos específicos que dicho informe plantea, nos encontramos 5. Establecer medidas de seguridad pormenorizadas en cada comunidad autónoma
con el objetivo principal de evitar muertes en los espacios acuáticos, clasificar qué factores de riesgo y qué niveles de exposición y el tipo de accidentes que se produce para reforzar y concienciar también todo el tema de los servicios de vigilancia y socorristas, definir en qué lugares se producen más cantidad de fallecidos y si existe o no la presencia de un personal como los socorristas que controle dicho espacio, establecer y clasificar las pautas con el objetivo de evitar ahogamientos, es decir, hay que prevenir en todo momento y cuantificar la magnitud de los problemas. Vale, dicho informe se lleva a cabo mediante, en un primer momento, una recogida de datos. Se lleva a cabo por dos fuentes. Fuentes de información directas, que es la confirmación oficial del fallecimiento de una persona por ahogamiento, o fuentes de información reconocidas indirectas, que son los medios de comunicación, bien sean escritos o digitales, que hacen eco del fallecimiento de las personas en estos medios. La búsqueda se realiza a través de Internet o bien de periódicos físicos, como se ha comentado. Las búsquedas a través de las redes, ¿cómo se llevan a cabo? Se llevan a cabo con las siguientes palabras clave. A medida que vamos avanzando, se van añadiendo muchas más palabras, como es lógico, pero la base establece en este grupo de palabras. Desaparecido o desaparecida, ¿vale? Hay que incluir un lenguaje inclusivo, fallecido o fallecida, cadáver, flota, muere, ahogado, ahogada, ¿vale? Este es el grupo de palabras que se cogen como base para empezar a buscar noticias que hacen referencia a aquellas personas que han perdido la vida en dichos medios. En un segundo momento se procede a la elaboración de una base de datos. Una base de datos general que nos permite posteriormente establecer o crear el informe de ahogamientos previamente comentado. Esta base de datos, ¿qué objetivo tiene? Está elaborada diariamente en relación con los accidentes que se producen en el medio acuático con diferentes parámetros, de acuerdo a lo que se ha establecido en la Federación Mundial de Salvamento y Socorrismo. Pero he de decir que este informe nacional de ahogamientos hace referencia a las personas que fallecen o pierden la vida en algún espacio acuático dentro de España, ¿vale? No hacemos referencia a el fallecimiento de personas en otros países. Los parámetros que recoge dicha base de datos son los siguientes. Lo primero, día, mes y año en el que se ha producido dicho ahogamiento. Hora aproximada del suceso, ¿vale? Esto se va completando siempre y cuando se conozca toda la información. Género de la víctima, si es hombre o mujer, y edad de la misma. ¿Por qué? Porque más adelante en los gráficos veréis que las muertes por ahogamiento se entablan dentro de unas franjas o de unos grupos de edades. Nacionalidad de la víctima, porque como ya os he comentado previamente, España es un país que recibe mucho turismo, entonces es importante reflejar, siempre que se conozca, de qué nacionalidad es la persona que ha perdido la vida. Instalación donde se produce el suceso, piscina, un río, un lago, un pantano, el mar, o si, por el contrario, se desconoce el lugar en el que se ha producido el ahogamiento. Nombre de la instalación o espacio donde se produce dicho suceso, comunidad autónoma, provincia y municipio, porque como veréis más adelante, dentro del informe hay recopilación de qué comunidad autónoma pertenece la víctima o ha sido el lugar en el que se ha producido dicho ahogamiento. Existencia o no de vigilancia en el momento del suceso, es decir, si había presencia o no había presencia de socorrista en la instalación en el momento en el que se ha producido el ahogamiento y cualquier otra circunstancia que nos lleve a poder recopilar mucha más información para elaborar dicho informe. Dentro del INAH, ¿qué se recoge? Sucesos que confirman el fallecimiento de la persona por ahogamiento. No recoge tema de inmigraciones, no recoge tema de suicidios y no recoge aquello en lo que no se refleje claramente la causa de la muerte. Estamos elaborando un informe veraz. Entonces hay que contrastar mucho la información y recoger parámetros que sean eficaces y efectivos. En un tercer momento se procede a la elaboración del informe por parte de la Real Federación Española. En ese informe aparecen los datos recogidos durante todo el mes, que se van recopilando en una base de datos interna y se proceden a la exportación a dicho informe. Se hace este informe mensualmente, excepto en los meses de verano,
donde se procede a la publicación de dicho informe cada 15 días. Se recogen los parámetros que previamente he dicho, ¿vale? Y se procede año tras año a la elaboración de un informe comparativo de las personas que han fallecido dicho año en comparación con los años anteriores a que se comenzara a elaborar el informe, es decir, año 2015. ¿En qué ámbito de actuación se trabaja o se refleja? Por un lado, ámbito nacional, hacemos referencia al volumen total de personas que han perdido la vida en España. Se refleja también en cada comunidad autónoma e incluso dentro de cada municipio. Se diferencia lo que es espacio acuático artificial y lo que es espacio acuático natural y se procede a la comparativa en relación a otras autonomías y a los meses previos. Aquí tenemos un ejemplo del Informe Nacional de Ahogamientos hasta el mes de febrero. Recogido del 1 al 28 del mes, 24 personas habían perdido la vida en algún espacio acuático natural de España en lo que llevamos de año. Lo primero que recogemos es el sexo de las personas que han perdido la vida. Hay un mayor volumen de hombres que de mujeres. Y si nos fijamos en el segundo rosco que tenemos, que hace referencia a la instalación, el mayor porcentaje se ha producido en playas, que llama la atención, lógicamente, porque no estamos en una época estival como tal. El 50% de estas personas tenían nacionalidad española y casi el 100% han perdido la vida en algún espacio que no tenía vigilancia de personal cualificado para ello. Las horas centrales del día son las que recogen mayores muertes por ahogamiento y las franjas de edades van un poco dispares. Tenemos desde los bebés hasta mayores de 75 años, que ahí sí hay un número elevado de dichas personas que pierden la vida. Aquí recogemos el mapa de España. El mapa de España por comunidades autónomas y vemos que en febrero 14 personas habían perdido la vida en comparación con el volumen total de 10 que lo habían hecho durante el mes de enero. La comunidad autónoma con mayor volumen de personas fallecidas ha sido Andalucía. El Informe Nacional de Ahogamientos del año pasado recoge que más de 300 personas habían perdido la vida en algún espacio acuático español. Esta referencia se coge desde el primer día de enero hasta el último día de noviembre de dicho año. Seguimos con la tendencia que hemos podido observar en estos primeros meses del año. Más hombres que mujeres han perdido la vida en estos espacios. La nacionalidad sigue siendo en gran parte nacionalidad española, sobre todo en espacios acuáticos naturales como son las playas, y más del 50%, el 76% para ser más concretos, han perdido la vida en lugares que no contaban con vigilancia de personal cualificado para ello. Nos vamos un poco a las franjas de edades. Llama la atención que el mayor porcentaje de personas que fallecen y pierden la vida son mayores de 60 años. De 60 en adelante nos encontramos con el amplio abanico de personas fallecidas. Y las horas principales, como llama la atención, son las horas centrales del día, cuando mayor actividad se puede producir en cualquiera de estos espacios. Lógicamente, teniendo en cuenta el país en el que estamos, las mayores muertes por este medio se producen en los meses estivales, pero hay que destacar que durante el mes de enero ha habido una gran afluencia de personas que han perdido la vida, 21. Si nos fijamos en este mapa que nos presenta la comparativa de personas que fallecieron el año anterior en España, el volumen, como ya hemos dicho, es bastante alto. Más de 300 personas han perdido la vida. Destaca que comunidades autónomas como Castilla y León, que es una comunidad interior que no cuenta con playas, que es donde se produce el mayor número de ahogados, tenga una cifra de 14 personas fallecidas. Hay que tener en cuenta que Castilla y León es una comunidad interior
en la que solo hay espacios acuáticos naturales que son playas fluviales, ríos o pantanos. No tenemos la peligrosidad de una playa con sus corrientes y el desconocimiento de las mismas. Aquí simplemente para que lo veáis se presenta una comparativa del informe desde el año 2015 hasta la actualidad. Se puede seguir comprobando cómo la tendencia es continua. Más hombres que mujeres pierden la vida. Un gran número de las personas que pierden la vida son de nacionalidad española. Un porcentaje amplio pierden la vida en playas y, sobre todo, en espacios que no están ni vigilados ni controlados. Aquí simplemente seguimos comprobando cómo la tendencia que se comenta es referente. Las personas mayores de 65 años son las que más pierden la vida y, sobre todo, en las horas centrales. Seguimos, como en los casos anteriores, comprobando cómo la tendencia de los meses de verano sigue haciendo énfasis, pero hay que destacar que los primeros meses del año y septiembre y octubre siguen teniendo un índice alto de mortalidad, porque somos país de referente en turismo, la temperatura es muy agradable y es cierto que en enero y en octubre, por ejemplo, no hay tanta presencia de socorristas en las playas, pero como la temperatura es muy agradable y el agua del mar sigue estando caliente, sobre todo en octubre, esto invita a la gente a bañarse y al no haber presencia de personal especializado en rescates, pues se tienden a producir mayor número de ahogamientos. Aquí tenemos cómo las cifras de personas fallecidas son muy elevadas. Simplemente en el año 2018 se bajó de las 400 personas que perdían la vida en este tipo de espacios. Hay que recordar que las vidas se pierden por falta de prevención y de imprudencia de los usuarios. Desde la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo y en colaboración con las federaciones territoriales, se ha puesto en marcha desde el inicio de este informe una campaña preventiva de accidentes tanto en piscinas como en playas que a continuación vamos a pasar a desarrollar. La campaña Stop Ahogados se arrancó ya que más de 400 personas habían perdido la vida por ahogamiento en nuestro país. Muertes que se producen por imprudencias de los propios bañistas o por falta de conocimiento de los peligros que pueden acarrear los entornos acuáticos e incluso por falta de seguridad en estos mismos. ¿Cómo se puede evitar? Con una palabra clave: prevención. Prevención que se define como preparar, aparejar, disponer y anticipar lo necesario con el objetivo de evitar un fin, o el conjunto de medidas que se toman de forma tanto individual como a nivel de sociedad para evitar cualquier resultado negativo que nos pueda producir un ahogamiento. Entre las diversas medidas de prevención a las que podemos hacer referencia está lo que ya os he comentado, la campaña de prevención de accidentes en espacios acuáticos que la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo ha creado y está muy instaurada. ¿Qué objetivos tiene dicha campaña? Crear cultura de salvamento, conocer cómo actuar en caso de emergencia, proporcionar las herramientas para evitar accidentes o disminuir la incidencia de los mismos, mejorar la imagen que se tiene del socorrista como una figura de autoridad, conocer e interpretar las normas que nos proporcionan distintos espacios acuáticos, aumentar el conocimiento de los usuarios sobre la materia en prevención de accidentes, dar a conocer a la gente los peligros que entraña el medio acuático y, el principal, disminuir el número de personas que fallecen ahogadas en España por desconocimiento. ¿Qué actividades se llevan a cabo en estas campañas? Hay actividades presenciales, bien sean cursos, talleres prácticos, actividades puntuales dentro de otro tipo de actividades, como bien pueden ser campeonatos, las escuelas de salvamento y socorrismo y los propios clubes, y actividades de difusión a través de redes sociales, de los vídeos divulgativos colgados en todas las redes sociales
y el canal de YouTube de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, divulgación de las medidas preventivas y campañas impresas que se hacen llegar a diferentes entidades y espacios. La campaña de prevención comenzó en el año 2016, a raíz del incremento de personas que fallecían y perdían la vida en espacios acuáticos. Tenía por objetivo concienciar y educar a la gente de los accidentes que se pueden llevar a cabo en los distintos espacios. Las campañas preventivas van dirigidas a cualquier sector de población, indiferentemente de la edad, sexo y de la condición social. Tienen un gran alcance. Más de 100.000 personas han visto dicha campaña por redes sociales y más de 20.000 escolares conocen estas campañas de forma presencial. Se cuenta con un amplio volumen de colaboradores, más de 100, 247 entidades nacionales y 50 entidades internacionales. Hay que destacar que esta campaña llega y está traducida a una gran cantidad de idiomas y dialectos, no solo a nivel español, sino a nivel internacional, y que se cuenta con materiales visuales, folletos y presentaciones en PowerPoint para trabajar con los distintos grupos de edades y en las distintas actividades que se llevan a cabo. Uno de los carteles informativos con los que se cuenta y con los que se trabaja es este que podéis ver en la pantalla. Son los consejos de la campaña de prevención de accidentes en playas, donde se cuenta de una forma muy directa y visual qué hay que tener en cuenta y qué hay que respetar a la hora de entrar en una playa. Y lo mismo a la hora de proceder al baño o de acceso a una piscina. Para llevar a cabo esta campaña Stop Ahogados, se llevan a cabo muchas iniciativas. Una de ellas fue la carrera Stop Ahogados, que se desarrolló en la ciudad de León en el año 2018. Esta campaña dio arranque esta presentación o esta carrera dio arranque a la campaña en el 2018 de Stop Ahogados. Fue una campaña solidaria en la que, además de la carrera, una gran cantidad de actividades derivadas de la misma. Talleres de RCP, talleres de preparación y de conocimiento de normativas de piscina y de playa. También se trabaja la campaña Stop Ahogados en conferencias mundiales, como la que se llevó a cabo en Bangkok en el año 2018, donde en la que fuera en su momento presidenta de la Comisión de Mujer y Deporte y actual vicepresidenta de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, Inés, y la que actualmente sigue siendo presidenta, Inés García, dieron a conocer dicha campaña a nivel internacional. También hay referencias de esta campaña en las islas. Yo soy Tenerife. Se ha adquirido la Real Federación Española a esta iniciativa, cuyo objetivo es sensibilizar a la población local de la importancia que tiene el turismo en las islas, con la firma del manifiesto en la que la organización Yo Soy Tenerife y la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, a través de la firma de su director de alta competición, José Miguel, se comprometían a trabajar conjuntamente por el conocimiento de las campañas preventivas en dichas islas. Como bien os he nombrado al principio, uno de los factores que provoca muertes por ahogamiento es la falta de unidad en las normativas y en las gráficas que reflejan las normas de cumplimiento en piscinas y playas. No son las mismas a nivel internacional que a nivel de España. Entonces, a través del curso de Bandera Europea de Seguridad, se intenta evaluar las playas para que el turismo extranjero que llegue a España pueda conocer de primera mano qué se permite y qué no se permite dentro de esa playa, qué zonas son hábiles para el baño, qué animales son peligrosos en el mar, qué zona tienen de corrientes, subidas y bajadas de marea, ¿vale? Pues todo eso se unifica a nivel internacional a través de lo que se conoce como bandera de seguridad, que se está intentando instaurar en España para homogeneizar normativa a nivel de toda Europa. Se han llevado a cabo también acciones conjuntas junto con Cruz Roja, acciones conjuntas a través de toda España, en el que se les invitaba a la gente, bien de playas
o de piscinas a probar material de salvamento y a conocer la campaña preventiva. Se trabajaba con ellos maniobras de posición lateral de seguridad y de RCP. Aquí vemos más imágenes de los talleres acuáticos que se han llevado a cabo junto con Cruz Roja. Se han llevado a cabo también en la piscina de Paterna, ¿vale? Hay playa, hay piscina, hay conocimiento de cómo realizar los rescates en las playas, cómo realizar los rescates acuáticos en las piscinas y se trabaja con la gente que iba a probar esos talleres, técnicas de RCP, de posición lateral de seguridad y los carteles normativos de piscina y playa que vimos previamente. Hay más imágenes de un segundo curso que se realizó de bandera de seguridad para formar en España a evaluadores y a inspectores, ¿vale? Porque hasta el momento había inspectores a nivel europeo, pero no había un volumen elevado de inspectores a nivel de España. Y eso ahora mismo ya se ha conseguido. Hay inspectores a nivel de España posicionados muy bien a nivel europeo y somos referente. Entonces, nuestra opinión se escucha y se tiene en cuenta. Más imágenes del taller que se llevó a cabo en Chiclana. Imágenes del taller que se llevó a cabo junto con Cruz Roja en Tenerife. ¿Vale? Ahí podéis ver material de playa y el trabajo de primeros auxilios. Se llevó a cabo también en playas del norte como Santander, donde contamos con la presencia de gente y socorristas especialistas en moto que metieron a los futuros socorristas dentro de la playa. Hay talleres de prevención en Tarragona, en la playa de Sá, en Riera, y en aguas interiores, en los pantanos en Madrid. ¿Vale? Se tocó con esta campaña, junto con Cruz Roja, todos los espacios acuáticos. Playas, se tocaron pantanos y se tocó piscina. Entonces, la colaboración fue grande, la visualización fue fuerte porque hubo mucha cobertura de prensa, entonces se dio a conocer mucho la campaña en colaboración con ellos. La última de ellas se llevó a cabo en Carballo, en la piscina en Galicia. ¿Qué más promociones ha habido? Ha habido promociones en las escuelas de salvamento y socorrismo y la Federación Valenciana también lleva este conocimiento de promociones a los centros educativos. Actualmente es la comunidad que continúa con esta campaña preventiva, ya que el COVID-19 nos ha obligado a tener que suspender gran parte de estas promociones. En las escuelas de salvamento y socorrismo aquí en León se hacían actividades de concienciación y trabajo no solo con los niños de las escuelas, sino también se invitaba a los padres a que accedieran a las mismas y fueran conocedores de dichas campañas, cómo actuar en caso de un atragantamiento, cómo actuar en caso de un mareo, qué hacer en caso de un corte, una quemadura, ¿vale? Nociones sencillas y muy básicas que es importante que todas las personas conozcan y sepan actuar con ellas. Hemos llevado a cabo promociones en los centros educativos. Simplemente se lleva la campaña a los centros educativos. Se les dan las nociones básicas a través de presentaciones dinámicas con PowerPoint y vídeos sobre cómo actuar y qué hacer en determinados casos. Y también se trabaja con ellos temas muy sencillos como posición lateral de seguridad y reanimación cardiopulmonar. Y por último, se llevan a cabo promociones de actividades en los campamentos de verano. Campamentos de verano en los que los niños, aparte de practicar y conocer el salvamento y socorrismo, conocen técnicas de rescate, qué hacer en caso de una emergencia y se les presenta la campaña preventiva con las normas que deben llevar a cabo tanto en piscinas como playas cuando sean usuarios. Aquí tenéis una imagen de cómo se cuelga a través de las redes sociales las noticias en las que se conoce la persona que muere en algún espacio acuático o que sufre cualquier percance. A fecha de actual, 26 personas han perdido la vida en algún espacio acuático natural en España. A 26 de marzo, ahí os he colocado una captura de pantalla del Facebook de la campaña preventiva Stop Ahogados y también se hace eco de las noticias la página de Facebook, Instagram y Twitter de la Real Federación Española
de Salvamento y Socorrismo. Las noticias son como la que podéis ver aquí. Operarios de rescate por 2 nadadores en Punta Lérica. ¿Vale? La información se busca y se contrasta no solo en un medio, sino en 2, para asegurarnos de la certeza de la misma. Pues con esto doy por finalizada mi presentación. Muchas gracias a todos. Bueno, pues hasta aquí la primera intervención. No sé si tendremos alguien interesado en hacer alguna cuestión. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Sandra su exposición clara, su exposición tan ilustrativa. Realmente siempre que vemos un informe estadístico, pues muchas veces nos quedamos en el mero conteo de casos o la mera contabilidad. Y aquí lo que está claro es que este informe pues, lleva asociado una labor posterior pues, muy importante de cara a poder llevar a cabo medidas que hagan mejorar la situación. Y a mí realmente me satisface ver cómo trabaja la gente, por lo menos aquí en León, dentro de la federación, que es el grupo de trabajo que yo conozco, y desde aquí mi reconocimiento a todos ellos por esta importante labor. Bueno, tenemos alguna pregunta por aquí por parte de la propia asociación. ¿Qué nuevas acciones tiene previstas la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo en los informes y su aplicabilidad posterior? A ver, en referencia a las acciones que desde la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo se tienen previstas, se va a continuar con toda la elaboración de dicho informe, ¿vale? Tanto a nivel diario como a nivel mensual, ¿vale? Su publicación. Se va a continuar con la campaña Stop Ahogados. Es una campaña referente a nivel mundial y que va de la mano de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Entonces, dentro de las medidas y de las posibilidades que se puedan llevar a cabo y que nos permita la pandemia, pues se continuará dando promoción y visualización a toda esta campaña. Pero como ya os he comentado, la Federación Valenciana sigue trabajando con dicha campaña, llevando el trabajo a las aulas unido con el deporte, ¿vale? Es una campaña que va de la mano del deporte, entonces los críos conocen lo que es el deporte del salvamento y socorrismo y todo el tema de la campaña preventiva y las acciones a llevar a cabo. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo sí que tenía, mientras tanto, si se va animando a alguien, yo sí que tenía alguna pregunta, Sandra. Desde que habéis puesto en marcha la campaña Stop Ahogados, ¿habéis visto una repercusión en algún sentido en las cifras de ahogamientos? ¿Habéis visto que haya podido tener alguna incidencia real en el número de ahogados y de accidentes? A ver, sí que es cierto que el volumen total de ahogados se produce en horas o en espacios que no tienen vigilancia. Entonces, es muy complicado llevar a cabo un control cuando no hay presencia de socorristas. También es cierto que, como hemos visto en las estadísticas, gran parte del volumen de personas que pierden la vida son mayores de 65, bien sea por desconocimiento o del medio o por algún tipo de imprudencia. Lo único que se puede hacer es seguir mostrando prevención, intentar llegar y continuar llegando a más volumen de gente si se puede, y sí que es cierto que los niños con los que se trabaja en clubes, en escuelas, están muy implicados con todo este tipo de conocimiento del medio y de conocimiento de campañas. Relacionado con esto que nos comentabas ahora mismo de los niños,
¿A partir de qué edad impartís formación en los colegios? Porque hace bien poquito hemos visto alguna noticia en televisión de niños muy jóvenes que han sido capaces, pues muchas veces parece que les infravaloramos, ¿no? Niños muy jóvenes que han sido capaces de realizar alguna acción básica de salvamento en sus casas, incluso había un niño, no sé si en torno a los 6 años, que había conseguido reanimar a su madre. Entonces, no sé si tenéis algún mínimo de edad para impartir estas charlas o las tenéis adaptadas en función del grupo de edad. Las charlas van adaptadas un poco en función del grupo de edad. Como habéis podido ver, las campañas preventivas tienen dibujos para que sean más accesibles a los niños, porque sí que es cierto que a los niños las normas les entran por los ojos, hay que contarles anécdotas, hay que contarles historias que hayan podido suceder, entonces en función de la edad, pues se meten un tipo de vídeos o de otros, o las explicaciones son más técnicas o un poquito más visuales. Para que conozcáis, nosotros aquí en León trabajamos con escolares de quinto y sexto de primaria y hace un par de años sí, dimos una charla en un colegio público aquí en León a un grupo de quinto de primaria. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que un par de semanas después nos llamó una profesora para agradecernos la charla que habíamos tenido con los niños, porque uno de los alumnos había sido capaz de colocar a un compañero que se encontraba mareado y se encontraba mal, pues en un lugar a la sombra, ponerlo en posición lateral de seguridad, hasta que llegaron el resto de profesores y comprobaron que el niño se había desmayado. Pero nos agradecieron el saber actuar y saber proceder en dicho momento, la importancia de una primera toma de contacto y avisar a una persona adulta responsable que se haga cargo de la situación. Y si no, lo más fácil es que si sucede algo así, ellos sean capaces y sepan que lo primero que hay que hacer es llamar al número de emergencias y que ellos les informarán. Muy bien, gracias Sandra. A ver, nos preguntan otra cosita por aquí, también a través de la asociación. ¿Qué explicáis en los colegios a los estudiantes? ¿Las campañas se llevan a la práctica en la piscina? Las campañas se llevan a cabo en la piscina sí y no. A los centros educativos se les da la opción de, si quieren, 2 horas de aula en la que se les explica la campaña preventiva y se trabaja con más detalle todo el tema de primeros auxilios, o si por el contrario prefieren que se vea primeros auxilios y campaña preventiva y en un segundo momento se les lleva a la piscina a practicar o a conocer de primera mano el salvamento y socorrismo y cómo actuar. Entonces se combinan las dos cosas. A ver, nos pregunta Luciane, Sandra, ¿qué piensas de la inclusión del tema de la seguridad acuática en el currículo de educación física escolar? ¿Y qué está haciendo la Federación para conseguir esto? A ver, yo creo que es importante que el tema de la seguridad acuática esté incluido en el currículum de educación física. En la Comunidad Valenciana sí que dentro del currículum de educación física se está trabajando porque desde la propia Federación Valenciana van personas expertas en el tema a dar conocimientos de este tema a los niños en los centros educativos. Por desgracia, esto solo se lleva a cabo en esa comunidad. En el resto de España se lleva a cabo la campaña preventiva, pero no de forma tan continuada en los centros educativos. Por lo tanto, sí considero que esto debería ir incluido en los currículos de educación física y que esta materia debería tener alguna hora más de las que actualmente tiene. Pero bueno, es una opinión personal. Muy bien. Bueno, mientras vemos si surge alguna cuestión más, también la ventaja de estar aquí un poco hoy con algún compañero más, me pasan alguna pregunta, me dicen que si se reflejan las estadísticas, si las personas ahogadas saben o no nadar y si esto tiene relevancia en los estudios que realizáis. A ver, respecto al tema de si las personas saben o no nadar, en muchos casos lo que a nosotros nos llega son informaciones que se contrastan por varios medios de noticias que han salido en los periódicos, bien sean presenciales o virtuales. Por lo tanto, un conocimiento o una certeza 100%
no se tiene nunca de si las personas saben o no nadar. Pero sí que es cierto que muchas de las muertes que se producen por imprudencias de los usuarios, que llevan no solo a una muerte por ahogamiento, sino, como más adelante veremos, a una posible lesión medular o a una serie de consecuencias derivadas de dicha imprudencia, en bien sea entradas al agua o estar haciendo algún tipo de juego lúdico en diferentes medios acuáticos. Y el repunte que hemos visto en los meses de enero, febrero, que nos comentabas que no era habitual, ¿crees que puede tener alguna relación con la situación en la que nos encontramos actualmente de pandemia y que la gente a lo mejor se desplace más a espacios más naturales, que estamos viendo un poco que está siendo la tendencia, ¿no? La gente está acudiendo más a la montaña, más a... ¿Pensáis que puede tener, habéis pensado el por qué se debe? Se valora que también hay menos turismo. Entonces, al haber menos turismo, hay menos uso de espacios acuáticos naturales. Hay muchas piscinas que en invierno, piscinas de urbanizaciones o de pueblos, están cerradas. Entonces, ese uso no le tienes. Al haber también menos volumen de turismo, también se nota. Incluso dentro de España nos podemos mover mucho menos o nos deberíamos mover mucho menos. Entonces, todo eso sí que es cierto que se nota en las estadísticas. En las estadísticas del año pasado, en los meses que estuvimos confinados, se ha notado una bajada muy importante de personas fallecidas en dicho medio. Por lo tanto, sí, la pandemia está influyendo en que este número sea menor. El tema de las franjas de edad en los ahogamientos, habláis de mayores de 75 años, o sea, las franjas de edad, ¿en función de qué criterio las establecéis? A ver, pues van establecidas en función de parámetros, ¿vale? O sea, se tienen en cuenta a los niños y luego van, pues, como de 5 a 10 años la franja de edad entre la que nos movemos para que las estadísticas sean efectivas. O sea, sí que es cierto que se producen más muertes por ahogamiento, o siempre se ha tenido el conocimiento de que los niños mueren ahogados en espacios acuáticos naturales porque se les deja, o en instalaciones, vamos, porque se les deja solos y demás, pero no es cierto. O sea, se ve en los datos que se producen más muertes por ahogamiento de personas mayores de 65 años que de niños. Bueno, nos llega otra pregunta a través de la asociación. Se sabe que incluso personas que saben nadar se ahogan. Aparte del descuido, ¿a qué crees que se puede ver? ¿Puede ser la forma en la que se enseña a nadar? ¿Enseñar solo en las piscinas y no en otro tipo de espacios? A ver, la forma física de las personas lógicamente influye. Personas que saben nadar también pierden la vida en espacios acuáticos. El volumen es menor, o se sobreentiende que es menor el número de personas que pierden la vida porque saben nadar, pero influyen otros muchos factores. Puede haber un mareo, puede haber que te esté dando un infarto y tú sepas nadar. Entonces, bueno, entran en juego muchos factores, o incluso en una playa que entres en una zona de corrientes, te entre una sensación de agobio o de angustia y no seas capaz de salir de ese momento cíclico. Entonces, bueno, entran en juego muchos factores, que no es solo el saber nadar o la forma física de la persona. Por lo tanto, para evitar todo este tema de muertes, hay que ir un poco a lo seguro, hay que evitar riesgos, hay que evitar meterse en sitios que no se conozcan. En playas hay que intentar ver y conocer un poco, o ver en los carteles informativos, qué momentos son de subida y de bajada de mareas, en qué zonas de la playa hay corrientes. Entonces, meterte sobre seguro, no arriesgarte a que te pase algo y tenga que tirarse el socorrista a por ti. Yo tenía una cuestión que realizarte, no expresamente sobre la propia charla, sí vinculado obviamente, y como decía antes, para mí es muy importante que estés hoy aquí, tú personalmente, y además en representación de la institución de la que vienes, con la que siempre hemos procurado desde la facultad colaborar. Soy de los que piensan que la unión hace la fuerza y que caminar juntos es importante, pero simplemente ya para terminar,
Esta comisión que he mencionado al principio, de la que vas a empezar a formar parte, ¿nos puedes decir nos están diciendo que estamos en tiempo, esta comisión de rescate de la Organización Europea de Salvamento y Socorrismo, ¿cuál va a ser tu labor ahí? ¿Qué importancia tiene que alguien como tú esté dentro de esta institución? Bueno, pues dentro de las comisiones de la Europea, no solo estoy yo, ¿vale? Yo estoy dentro de la comisión de rescate, en la que empezaremos a trabajar y se evaluará todo el tema de protocolos y trabajos de rescates, sino también otras muchas personas que complementan, ¿vale? Son organizaciones o son comisiones que unas van trabajando acordes a otras. Entonces, en la comisión en la que yo pertenezco de rescate, pues se trabaja en todo el tema de protocolos, y se evalúa todo el tema de los rescates en distintos medios. Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena por tu trabajo. Como siempre, un placer y esperamos poder hacer alguna cosa más en breve. Vale, pues muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Venga, gracias.